Otro podcast, ¿eh? Qué originales somos. Como si no hubiera ya suficientes podcasts. Pero bueno, para ser viajeros pro hace falta tener un podcast. Como este. Anunciar algún seguro de viajes. Que ya lo hemos hecho. Y organizar viajes en grupo. ¿Te imaginas? Movida eso, ¿eh? No, lo siento, pero no. Bueno, nosotros vamos a hablar de nuestras cosas y ya vamos viendo. Venga, vale, empezamos. Las esquinas más perdidas, con María Machado y Dani Herrantez. Acabas de decirme que no es natural grabar una conversación de pareja, además. Y aquí estamos. Entonces, ¿por qué grabamos esto? No lo sé. No sé si a alguien le gustará escucharnos. Hombre, espero que sí. Durante este año de viaje, yo creo que la gente ha disfrutado escuchándonos, ¿no? Y sobre todo hoy es el mejor día para grabar. Yo con alergia, tú afónico y la portera hablando en el pasillo. La portera, vaya voces está dando hoy, parece que lo hace aposta. Pero bueno, es más silencioso estar aquí que en Delhi, por ejemplo. Todo es más silencioso que Delhi. Cualquier cosa, cualquier sitio del planeta es más silencioso que Delhi. Es verdad, ¿te acuerdas que fuimos a El Cairo después de ir a Delhi y nos pareció una ciudad pacífica, tranquila, silenciosa, amable? El otro día, no te lo conté, quedé con el novio de una amiga, de Clara, sí. y que acababa de volver del Cairo. De hecho, le di las libras que nos habían sobrado, se las colé. Y me decía que muy bonito el Cairo, pero que ya no iba a volver, que era demasiado para él. Yo le dije, ¿el Cairo demasiado? ¿Tú no sabes lo que es Delhi? Claro, a ver, nosotros veníamos justo uno después del otro, entonces se notaba más el contraste, pero ostras, el Cairo era pacífico. Es curioso que nos gustase tantísimo India, por lo menos a mí me gustó muchísimo India, pero no tengo ganas de volver en una temporada. ¿No? Luego se me olvidará, pero... Yo volvería ahora mismo, ¿eh? Sí, te lo admiro profundamente. Yo acabo de volver de cruzar el Atlántico a vela, te lo recuerdo a ti y a quien escuche eso, pero India es intenso, ¿eh? A ver, vamos a recapitular para quien nos esté escuchando, que no nos va a conocer, no sabe lo que hemos hecho. Claro. Nosotros partimos hace un año. Justo un año, además. Sí, más o menos un año, desde Madrid, y nos fuimos a viajar lento, a viajar sin billete de vuelta. Y nos embarcamos, hicimos primero una parada en Grecia porque salía más barato el vuelo desde Atenas hacia Asia. Y no teníamos prisa. Así que nos pasamos por allí unos días, fuimos a Atenas, que fue un descubrimiento para ti, ¿o no? Completamente. Se ha convertido en uno de mis países favoritos. Tenemos que volver. Maravillosa Grecia. Porque es verdad que cuando fuimos teníamos muchas ganas de ir a Asia. O sea, estábamos en Atenas y en Santorini, que es donde las paradas que hicimos en Grecia, y ya estábamos pensando con la cabeza puesta en Asia. Entonces lo disfrutamos, por supuesto, pero hay que volver para descubrirla más. Bueno, el caso, que fuimos a Grecia, primero hicimos una primera parada y luego ya desde Atenas nos fuimos hacia Singapur. Uh-huh. En Singapur pasamos 24 horitas, unas 24 horas que duraron como 3 días, porque fueron muy largas. De hecho, no dormimos, dormimos en el aeropuerto, porque no sé si habéis estado alguno en Singapur, pero Singapur es muy caro. Nos podíamos haber quedado perfectamente a dormir porque por una noche no hubiera pasado absolutamente nada. Pero ya teníamos ganas de aventura, ¿o no? Sí. Y después llegamos a Indonesia, que fue el primer país que visitamos tranquilamente, sin prisa. Llegamos a Bali, a Ubud, y por allí nos estuvimos moviendo durante un mes. Bueno, estuvimos en Bali, luego fuimos a Java, que nos encantó Java, ¿eh? Sí. Java. Una sorpresa. A Java hay que ir. Mucha gente va solo a Bali, pero que es maravilloso, por supuesto, pero Java tiene un viaje. Una escapada breve a Kalimantan. Kalimantan es la isla de Borneo. Se divide en 2 países. La parte de arriba, la parte del norte, es de Malasia. La parte de abajo, sur, pertenece a Indonesia. Y se llama así, se llama Kalimantan, que es donde va a estar la nueva capital, que no sé si ya es oficial, que Indonesia tiene una nueva capital. ¿Que te lo han contado a ti de secreto? No, quiere
En la Wikipedia no sé si aparece... No lo sé. No me acuerdo del nombre. ¿Cómo se llamaba la nueva capital de...? No, Pues, ni bueno, idea, no nos acordamos. está bien. Pero es un dato interesante para contar a vuestros amigos un viernes con unas copas. O para Trivial. También puede... Sí, lo que pasa es que los Trivial están desactualizados. Es verdad. Decid Yakarta, por si acaso. A ver, es que cuando te compras un Trivial normalmente te lo compras en Wallapop. Claro, claro. Nosotros vendimos... De hecho. Nosotros vendimos 3 o 4 juegos de mesa Para sufragar el viaje. Que con eso nos podemos haber pagado perfectamente la noche en Singapur. Pero bueno, da igual, da igual. Eran de María, por cierto. Yo no tengo juegos de mesa porque soy un señor aburrido. serio y respetable. Sí. Aburrido. Yo soy más de leer a Tolstoy. El caso, que fuimos a Kalimantan, que es Borneo, a ver los orangutanes. Fue una experiencia maravillosa porque estuvimos durmiendo en un barco por la selva. Muy bien, la verdad que nos gustó muchísimo. Volvimos a Java. Hay alguna aventura por ahí por medio, pero bueno, ya llegaremos en algún momento a Bueno, ella. pues te diré que ChatGPT le Sí. acabo de preguntar cómo se llama la capital de Indonesia y ha dicho... ¿Cuál dices? Yakarta. Yakarta. Bueno, si lo dice ChatGPT, Será. tiene narices que llevemos 5 minutos de podcast y ya haya salido ChatGPT. Es la realidad, es la vida. Pues sí. Parece como un novio o una novia de esas que siempre están presentes en las conversaciones. Y siempre lo estará. Y siempre lo estará. Volvimos a Java, que fue cuando llegamos, por cierto, a Yakarta, que se está hundiendo. Se hunde una barbaridad cada año, como... ¿Me vas a hacer buscar otra vez en Sí, ChatGPT? sí, porque estaba ganando tiempo, digo, a ver si lo encuentra rápido. Google dice que es la ciudad que se hunde más rápido del mundo. Que son 15 metros o por ahí, o... No, 15 metros es mucho, ¿no? ¿Cómo se hunde 15 metros? ¡Hala! Los pobres yakartíes. ¿Será yakartí el gentilicio de No Yakarta? me da tiempo a buscar tantas cosas. Bueno, perdón. Venga. Pero se hunde mucho. Además se hunde Sí. de forma inclinada. Es decir, hay una parte que se está hundiendo más... Bueno, que la como otra. dato diré que el presidente saliente de Indonesia se llama Joko Widodo. Joko Widodo, ¿eh? Me ha hecho gracia cuando lo he leído. Joko Widodo. Está bien. Nusantara. Nusantara, claro. Íbamos claro. encaminados. Me salía algo de Nusa, lo que pasa Sí. es que lo he liado con Nusa Penida Claro, y he dicho no. De hecho, yo pensaba que Nusa era isla. Pero claro, esto va a estar en una isla, por eso se llama... Claro, Nusantara. Sí. Bueno, nombre- aquí los filólogos. Filología indonesia, ¿eh? Seguro que hay alguien por ahí que ha estudiado, algún español. ¿Sabes lo que me está pasando? Hablante. Que me quería hacer la periodista buena y estaba buscando información en la BBC, en BBC News, ni nada más ni nada menos, y no lo encuentro. Me estoy leyendo el artículo y no lo encuentro. Le pregunto a ChatGPT y me va a dar la respuesta en un segundo. Claro. Voy a hacerlo. Claro, si al final es lo mejor. Tú eres periodista, bueno, periolista, como te gusta a ti a veces Nah. denominarte. Y eso. No, mira, la Almudena Ariza lo menciona muy a menudo, lo de periolista. Sí, pero... Bueno, sí, hay que reivindicarlo. Claro, claro. Siempre lo utilizan en nuestra Claro. contra, pues... Pero no. Está, Me reafirmo en a mí ello. me parece que hay que darle una vuelta al supuesto insulto. Yo como no soy nada, ¿Y lo eres todo a la vez? yo escribo cosillas y estas cosas y digo tontería. Al final, mi futuro profesional se basa en que una tontería triunfe. Entonces lo tenemos asegurado, cariño. Porque digo demasiada, malo será que alguna no conecte. El caso, que volvimos a Yakarta, a Java, y bueno, fue maravilloso, como hemos dicho, estar un mes visitando Indonesia. Sí que volvería a Indonesia ahora mismo, Ahora mismo, sí. pero ahora mismo. Bueno, sí, ahora mismo, sí, porque en Bali te relajas ahí un poquito en Ubud. ¿Te acuerdas las calles de Bali llenas de motos Bueno, que no pero- caben ni un centímetro metiéndose 8 en un mismo carril, Me acuerdo, Súper relajante, ¿eh? pero también había calles secundarias Sí, eso es verdad. que molaban mucho, con las ofrendas, el incienso, eran súper bonitas.
y además se respiraba un aire de cierta tranquilidad. ¿Has visto que ahora ha habido un festival que se llamaba Okok, algo así? Que cuando nosotros fuimos, claro, hace ya un año, Claro. más o menos. Había terminado. Había terminado. ¿Te acuerdas que había esculturas enormes Sí. de demonios? Sí, como Impresionantes. una procesión. El Año Nuevo algo así. indonesio es. Pues está siendo ahora, he visto las imágenes este año, impresionante. O sea, tenemos que volver Sí, en esta época, sí, sí. impresionante. Sí, y la gente de allí, los balineses en particular, fueron súper amables. Al final, esto lo decimos de cada país, porque Es que la gente del mundo es impresionante. sí, es fabulosa. suelen ser amables. Hay algún descarrilado de la viña del Señor, pero en general es gente maja, gente amable, gente que quiere ayudarte normalmente, sobre todo si le preguntas, y que rara vez quiere causarte el mal. Ostras, hemos tenido un montón de suerte porque hemos conocido a gente maravillosa. Por ejemplo, en Bali conocimos a Trini, Trini, qué grande, Trini. que pensaréis que es una cordobesa, pero no. Podría serlo perfectamente. Trini. Es una mujer de Ubud que aprendió español ella sola, autodidacta. Quien sabía español, un poquito de español, era su marido, que era guía turístico, y ella era su conductora, la que llevaba el coche, vamos. Y, jolín, poco a poco fue aprendiendo español, escuchando a los turistas a los que acompañaba, y ahora, vamos, os decimos que la conocemos a ella y conocemos a su marido. Y ella, vamos, le da 1000 vueltas hablando español, la historia que conoce de cada uno de los sitios bueno, iba a decir de Ubud, pero no, con ella visitamos mucho más que Ubud, nos subimos mucho más al norte. Todos los templos. Sí. Y es Grandes. una mujer empoderada que lleva la empresa que financia a su familia, con 3 niñas, cada una en una punta. Bueno, tenían a la pequeña todavía en casa porque es pequeñita, pero a las otras están estudiando por ahí. Un mujerón. De todas formas, yo creo que si te hace llamar Trini, o por ejemplo, si te hace llamar Mari Carmen, automáticamente se te instala un poco de español. Aprendes, ¿no? Claro. ¿Cómo te llamas? Pilar. Automáticamente, Y te empiezan a gustar las croquetas. claro, totalmente. Y pones una sevillana de esa encima de la tele. Bueno, en fin. Tonterías Esto aparte. es lo de las tonterías que os contaba antes. Bali, además, fue muy especial por la parte ritual. Sí. Ha sido... Bueno, podríamos dedicar un podcast solamente a Indonesia, ¿no? ¿Este es solo para Indonesia? No, para todo, ¿no? Para al menos... Bueno, vamos a hablar de lo que queramos. Bueno, y vale, ya te está. refieres a partir de ahora. Uf, madre mía, menuda previsión tenemos de contenido, ¿eh? La verdad. Bueno, vale, si nos comprometemos a hacer un podcast solo de Indonesia. Sí, Y es que en además- realidad, ¿por qué estamos grabando esto? Bueno, pues porque está bien, a la gente le gusta escuchar historias. Nosotros tenemos buenas historias. Se nos da bien crear historias Bueno, y contarlas. Que la gente lo valore. Después de este podcast, después de este inicio de podcast, creo que la gente no sé qué va a valorar, pero nosotros seguiremos haciéndolo. La gente es maravillosa y bueno, durante todo este año que cada fin de semana hemos aparecido en la radio, hemos aparecido con Cristina López de Slichting en fin de semana con Cristina López de Slichting en COPE. La verdad que ha sido muy bonito recibir comentarios a través de Instagram. Ah, mira, este es un buen momento para decirlo de Instagram. Si no nos seguís todavía, nuestra cuenta de Instagram es Las Esquinas Más Perdidas. Las esquinas más perdidas. Somos Dani Herrántez y María Machado. Lo podría haber dicho al revés. Somos María Machado y Dani Herrántez. Y, como os decía, durante todo ese año hemos grabado casi semanalmente los domingos en COPE. Y ha sido muy bonito recibir las opiniones de gente completamente desconocida para nosotros que disfrutaban con nuestras historias, y a mí me conocieron una vez en el metro. Por unos momentos se sintió Sí. famoso. ¿Dónde fue? En Alonso En Alonso Martínez, ¿no? Martínez. Se acercó una señora y me dijo: oye, tú eres el de Cristina. Y yo, perdón, ¿a qué se refiere usted? Dice: sí, el de los viajes, que te escucho en COPE. Muy maja no me pidió una foto ni nada. Primera y última vez. Por Totalmente. ahora. Bueno, tampoco hace falta llamar tanto la atención. No, y yo quería grabar estos capítulos contigo porque siento que tengo muchas ideas en la cabeza sobre el viaje, muchos recuerdos como pululando, pero siento como que aún no, y fíjate que ya ha pasado un año y yo ya he vuelto hace mes y medio, Ujú. y todavía como que siento que no se me han asentado en la cabeza, como que tengo
muchas cosas por la cabeza pululando, pero ninguna como asentada como para ser capaz de ser consciente de todos los conocimientos, de todas las lecciones, de todos los momentos que hemos vivido en el viaje. Entonces creo que recordándolo en este tipo de grabación, en este tipo de podcast, me puede ayudar como a, lo primero, agradecer, ¿no? Valorar lo que hemos hecho, porque hemos hecho wow, y ser consciente de ello y saber extraer pues todo lo que podemos extraer de esta experiencia. Porque hay una cosa que me da muchísimo miedo, que sé que es parte de la vida, que sé que es parte del proceso, pero es olvidarme de detalles, olvidarme de cosas. Me da miedo que se me olvide, pues, por ejemplo, el nombre de Trini, el nombre de un templo que hemos visto, el nombre de... Me da mucho miedo. Sé que tiene que pasar, porque mi cerebro no es capaz de almacenar todos esos datos, toda esa información, pero me da mucha rabia, entonces no, quiero recordarla de nuevo. Yo creo que acumulamos más sensaciones que otra cosa, o por lo menos a mí me pasa. Sí, seguramente. Templos de Bali, creo que no me acuerdo de casi ninguno. Bueno, del Tirtampul, así, alguno. Sí, más que acordarte del templo, te acuerdas de lo que hicimos allí, ¿no? Claro, o de lo que vivimos, o de lo que... Es decir, lo que nos pasó. No queremos que este podcast, o nosotros en sí mismos, seamos simples Wikipedias andantes en las que contemos datos de cómo llegamos del punto A al punto B. Nunca lo hemos hecho en las redes sociales, nunca nos ha gustado el tema de dar consejos sobre cómo se llega a un sitio. Ni siquiera nos hemos metido demasiado en asuntos políticos o asuntos demasiado complejos para nosotros. Siempre hemos contado lo que hemos sentido o lo que hemos visto. Y el podcast creo que va a seguir siendo una extensión de eso porque nosotros somos así. ¿No? Ojo, que si alguien va a visitar uno de los países que hemos visitado y necesita alguna recomendación, que nos escriba, ¿eh? Nos escribís un mensajito por las esquinas más perdidas en Instagram y os contestamos con todo el amor del mundo y todo lo que os podamos ayudar. Seremos felices. De hecho, escribid a María. Sí, seguramente os contesté yo. Sí. Es decir, María es más simpática escribiendo por redes sociales. Sí. Yo tengo un mejor directo. Sí. Soy más... En primera persona. En primera persona. Por eso aquella señora me saludó en Alonso Martínez. Pero que sepáis que la que responde siempre por redes sociales es María y menos mal. Sí, porque si no, tú no contestarías. Dani es la típica persona odiosa a la que le escribes un mensaje y te responde, si te responde, a las 3 semanas. Sí te respondo. Tienes sí. otras virtudes, cariño. Tengo otras virtudes. Las estoy buscando aún, pero... Y además me has dicho que no lo dijera, pero lo voy a decir. Tú tienes mejor voz. Ah, no te creas, con la alergia tengo un poco voz nasal. Amor, aún así tienes mejor voz que yo. Bueno, que después de Indonesia, ¿dónde fuimos? A Malasia. Después de Indonesia fuimos a Malasia, que además empezamos el viaje por Malasia en una ciudad rarísima, que no va casi nadie. Johor Bahru. Está jugando ahí Jesse. Ah, sí. Y el otro día... Músico y futbolista, por cierto. No sé en qué orden. Sí, yo no sé de quién hablas, pero por eso he obviado el comentario. Jugó en el Real Madrid. Ah, que tenía los ojos claritos, ¿no? Creo que no, ¿eh? ¿No? No lo sé. Pero bueno, Jesse jugó en el Real Madrid, luego jugó en Las Palmas, si no me equivoco. Bueno, como si entendiera yo mucho de fútbol. Pues me estás dejando impresionada. Claro, es decir, puedo entender de fútbol lo mismo que de costura o de astronomía. Ahora, eso sí, cuando íbamos a cualquier país... ¡Ah, sois de España! Real Madrid, Barcelona, Barça, sí. Barça. Bueno, y también nos decían, ¿te acuerdas? Porque mientras estuvimos allí ganó la Eurocopa España. Bueno, sí. Ganó algún sí, campeonato de fútbol España, sí, y todo el mundo nos decía, ¡ay, ha ganado, estaréis contentos! ¿Vale? Sí, ¿te acuerdas que nos levantamos ahí a las 3 de la mañana para ver el partido? Que nos quedamos dormidos, la verdad que no era demasiadas horas de diferencia. Y demasiado poco interés, sí, por mi parte. Sí, pero bueno, Jesse... Joder, mira que estaba intentando que cambiaras de tema, reconducir el tema de Jesse. Jesse es muy grande. Por eso digo que no sé si es futbolista y músico o músico y futbolista, pero bueno. ¿Y canta en Malasia? Seguramente, algo ¿En cantará. malayo? Es un hombre del Renacimiento. ¿Te acuerdas de alguna palabra en malayo? Pillada aquí en directo.
Como Kit Kat, cuando Kit me Kat. hacían a mí, cuando hacía prácticas en la radio, que te hacían así una pillada en directo y tenías que responder. Kit Kat. No, Kit Kat era el nombre del capitán del barco con el que hicimos en las Islas Capa. Una de esas recomendaciones que no os vamos a hacer es que vayáis a las Islas Capas. La Isla Capas, perdón, la Isla Capas. que solamente una, pero termina en S. ¿Cómo se decía? Gracias. Es que se decía igual que en Indonesia, ¿no? Claro, en todos esos países se dice igual. Terima kasih. Terima kasih. Y de nada era sama sama. Sama-sama. Y peligro era hati hati. Hati hati. Hati hati. Eso lo sabíamos bien porque cuando íbamos en Uber o con algún conductor o alguien nos llevaba en el coche, siempre le decíamos hati hati. De hecho, hati hati era... Peligro. No, creo Cuidado, que era cuidado. cuidado. Peligro era peringatán. Es verdad. Y diréis, ¿cómo sabéis esto? Ni idea. Sí, porque aparecía en las típicas pantallas del bueno, coche, claro. pues para cambiar la música, ponía ahí Sí. lo que imagino que ponía, porque lo ponía en indonesio o en malayo, el peligro, no Peringatán. utilices la pantalla cuando estás conduciendo. Pues llegamos a Johor Bahru, que por cierto allí juega, no, da igual. Llegamos a Johor Bahru y fuimos subiendo en bus, creo, ¿no? Sí, en Malasia nos movimos todo por bus. Funcionaba muy bien el bus. Bueno, funcionaba salvo- muy bien. Sí, ya lo contaremos. Es decir, vamos a hacer un repaso rápido de países Venga, vale. y otro día vamos hablando de cada uno. Rápido, 20 minutos llevamos es de- decir, por contaros así un poco cosas que están pendientes de narrar en este podcast. En Indonesia os tendremos que hablar de el día que tuvimos un accidente. No vamos a decir nada más. Chun, chun, chun. En Malasia, el día Que casi tenemos que un casi accidente. Tuvimos un accidente, claro, en un autobús que empezó a sonar raro a las 3 de la madrugada y casi nos estrellamos en mitad de la Y el nada. conductor tenía que bajar a arreglar el autobús cada hora. O menos. Malasia lo recorrimos entero al final. Fuimos desde el sur hasta Kuala Lumpur, que nos gustó mucho, sobre todo a María. Sí. A María le gustó más Malasia que a mí. En algún momento de la vida viviremos en Kuala Lumpur. Yo prefiero Sevilla, pero bueno, da igual. También me vale Kuala Lumpur perfectamente. De Kuala Lumpur ya tiramos como en el sentido contrario a las agujas del reloj, recorriendo el país hasta Isla Capas y luego ya hacia la zona de Georgetown. Yo creo que fue al revés. No. Fuimos primero a Isla Capas y luego ya nos metimos hacia el oeste. Fuimos antes a Llegamos- las Cameron Highland. No. Cameron Highlands fue lo último antes de volver a Igual Kuala teníamos que Lumpur. habernos hecho un repaso del recorrido antes de darle a grabar. Pero yo es que lo tengo muy claro, esa parte. Es que tenemos memorias selectivas, Cada uno para una cada cosa. uno para una cosa, sí. María se acuerda de las cosas importantes, valiosas, y yo de todo lo demás. Y oye, no funciona, que tampoco estamos tan mal. Y luego ya volvimos a Kuala Lumpur y de ahí volamos a Camboya. Camboya. Volamos a Siem Siem Reap. Reap. Vimos Angkor Wat. Ostras, vaya vuelo ese. ¿Eh? Estuvo todo el rato el avión. Y el señor de mi vibrando. lado vomitando. Estaba a tu lado, no al mío. Y como nos cogemos asientos separados para... Mentira, no los pagamos. Sí, por eso, no porque queramos. Bueno, Camboya lo recorrimos y a continuación volamos a Vietnam. Yo creo que fue Tailandia. Tailandia. Sí, nos juntamos allí con tu hermano. Sí, es verdad. Tuve que aguantar a mi cuñado durante unas semanas que estuvimos por el país. Sí. Bendita criatura, la verdad que se portó fenomenal. Me cogí un cabreo con él enorme porque creí que se había caído de un barco, pero bueno, también contaremos otro día Ya esa, lo contaremos. esa historia. Y de Tailandia fuimos A Vietnam. a Eso Vietnam. sé que sí. En Vietnam estuvimos casi 45 días. Sí, y más que podríamos haber estado, porque en realidad solo visitamos la parte desde el medio hacia el norte. Sí, desde... Preferimos concentrarnos en esa Da Nang. parte. Empezamos en Da Nang y subimos hacia el norte. Nos faltó por ver Ho Chi Minh y todo el... Vamos a delta tener del que volver, Mekong. ¿eh? Habrá que volver. Y después de Vietnam fuimos a Japón. Japón. Nos salimos un poquito del sudeste y subimos un poquito para ir a Japón, donde estuvimos un par de semanitas. A Japón hay que volver porque Japón hay que volver, 100%. es fascinante. Creo que lo hemos dicho de todos los países. Sí, es verdad.
Japón es fascinante. A mí Tokio personalmente me gustó mucho. Creo que es lo que más me gustó. Lo que pasa es que tenemos la sensación de que hicimos un circuito demasiado básico y Bueno, el circuito que hay que hacer la primera vez que vas. nos centramos en las ciudades principales y en algún punto cercano. Es decir, Tokio, Kioto, Osaka, Nara, Hiroshima... Miyajima Kobe. También, eso es. Pero bueno, nos faltaron, es verdad que los Alpes japoneses, nos faltaron... Habrá que volver a Japón. Habrá que volver. Bueno, después de Japón fuimos a Corea, Corea del Sur, una sorpresa, la verdad. Yo no esperaba Corea así. sí. No sé qué esperaba de Corea, pero no lo esperaba así, desde luego. Después de Corea fuimos a Filipinas. Bueno, perdón, un apunte. Fuimos a la frontera con Corea del Norte, Sí, que contaremos la historia otro día, y ahora sí. fuimos a Filipinas. Filipinas, también estuvimos bastante tiempo en Sí, Filipinas, ¿no? Pues un mes. Un mes. Sí. De hecho, nos tomamos parte del viaje a Filipinas como vacaciones, porque hay que reconocer que viajar está muy bien. Es indudablemente el mejor proyecto que hemos hecho hasta el momento en nuestras vidas, pero también cansa. Llega un momento en el que necesitas un pause y dedicarte simplemente a hacer vida de hogar. Estar en casa, no recibir estímulos y tomártelo con calma y filosofía. Así y decidimos hacerlo en... Encontramos nuestra casa en Filipinas. Eso es, en decidimos Siargao. hacerlo en Siargao, en la isla de Siargao, después de visitar Manila, Cebú... A Filipinas El también Lido. tenemos que volver porque nos dejamos muchísimas cosas sin ver. Muchísimas. Es verdad que vivimos mucho la cultura filipina porque nos metimos hasta el barro. Hay que reconocer que en ese viaje hemos primado ir con calma Sí, ir lentos, viajar lento. que ver muchas cosas. Podríamos haber visto el doble de países, pero no teníamos ninguna necesidad de hacerlo. Preferíamos tratar de formar parte de la sociedad a la que llegábamos, formar parte incluso de la familia con la que en ese momento nos alojábamos e ir tranquilos, sin ninguna prisa, o al revés, yendo con prisa, porque muchas veces hay sitios a los que llegamos porque todo el mundo nos lo ha recomendado y si no te gusta, a lo mejor hay que salir corriendo, y esa libertad también era importante, pero sobre todo la aplicamos en el sentido de la calma, de estar tranquilos en un sitio, y en Filipinas estuvimos muy a gusto, muy cómodos. Sí que creo que en Siargao es el lugar de todo el viaje en el que más españoles nos hemos encontrado. Desde luego. Ponían potra salvaje en la discoteca. Hay una pata ¿Te acuerdas? Que ponían potra salvaje en la... Sí, 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 que yo sí. escuché por primera vez potra salvaje en Siargao, en Filipinas. Yo es que soy más de Vetusta Morla, Leiva... Sí, pero una potra salvaje que te la pongan en el momento adecuado. Bueno, como si te ponen a Bertino Osborne. Te vienes más arriba con la potra. ¿Tú crees? Sí. Uf, Bertino Osborne, cuidado. Y potra salvaje o Rafael. Mi gran noche... Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que mi gran noche siempre te recuerda al final de la noche. Ya. Es la última antes de irte. Es la última en la que ya te van a encender la luz y vas a ver los engendros que tienes a tu alrededor. Sí, Tú sí. incluido. Sí, total. Bueno, yo incluido. Pero... No, tú y yo me refiero. Que formamos parte de la fauna del lugar. Ya. Bueno, que después de Filipinas, ¿a dónde fuimos? Fuimos a... Después de Filipinas volamos a Tailandia. A Tailandia, de nuevo, Bueno, sí. volvimos a Tailandia porque hemos estado como 4 veces en Tailandia durante el viaje, sobre todo porque es un país muy bien ubicado de cara Claro. a ir a otros países. Y fuimos a Tailandia porque la idea real, el siguiente país nuevo que visitamos fue Laos. Y cruzamos desde Tailandia, cruzamos por la frontera terrestre. E igual que decimos que en Filipinas nos encontramos a mogollón de españoles, en Laos no había casi ninguno. Yo Un- creo que en todo un el tipo país... raro. Una pareja, ¿te acuerdas que nos encontramos de chicos? Ah, sí. Y un tipo raro que iba con una cerveza en la mano y una camisa festivalera de yo 2012. me refería a ese. Sí, iba con otro chico. Pues eso, 2 personas, Nada, 2 españoles. Súper pocos españoles y una pena. Aunque conocimos a nuestros amigos suizo-alemanes Sí, en Laos. Sí, a Nick y... Y Marcus. Marcus.
Que os enviamos muchos besos, aunque no nos estáis escuchando, y si nos estáis escuchando no nos estáis entendiendo. La verdad que sí, que los pobres no se van a enterar de nada, pero son muy buenas personas, son muy, muy majos, nos reímos mucho con ellos. Sí. Pero De hecho, quedamos luego en Tailandia de nuevo con ellos. E iremos a verles a Alemania. Pero a ellos les conocimos haciendo una de las cosas de los proyectos más maravillosos del viaje, que fue cruzar desde Laos de nuevo a Tailandia por la frontera terrestre, pero en barco. Es decir, nos montamos en un barco en Luang Prabang y fuimos bajando por el río Mekong hasta la frontera con Tailandia. No me acuerdo el nombre de la ciudad exactamente, de Tailandia. Ya, algo era. Fue muy interesante recorrer el Mekong. Es uno de los grandes ríos que hay que visitar. Una de esas recomendaciones que no os vamos a hacer es que lo hagáis. Y bueno, a ver, tiene una parte aburrida, como todas las navegaciones de ríos. Que son muchas horas. Llega un momento en el que todo es igual. Pero aún así mola. Es muy interesante ver que hay gente que vive en mitad de la más absoluta nada, porque no llega a muchos pueblos que hay allí, no llega ni siquiera un camino. Están conectados por el río. Por el río, no hay ninguna moto, que es algo raro en Asia. Y muy interesante. Así que la dejamos ahí también pendiente porque hay varias anécdotas. Y en ese viaje fue en el que conocimos a esa pareja suizo-germana, que nos encantó. Y luego de vuelta en Tailandia pasamos varios días con ellos y con otra amiga de María y su novio, que también vinieron a... A ellos sí les podemos saludar y nos ellos entienden. Sí Hombre, espero que lleguen al minuto 30. A ver, si no lo hace mi mejor amiga, ¿quién lo va a hacer? Ya. Bueno, de oyentes seguros tenemos a tu padre. Espero. Y alguno más. Sí, alguno de nuestros seguidores fieles de Instagram. Claro que sí. A los que también mandamos un beso. Sí. Bueno, después de Laos fuimos a Tailandia, así lo hicimos. Después de Tailandia fuimos a... Nepal, qué maravilla de país. Uno de los puntos álgidos del viaje. A Nepal íbamos a ir 30 días, porque el visado que elegimos fue de 30 días, pero nos encontramos tan cómodos allí, tan bien, tan felices, que a los 10 o 12 días de estar en el país decidimos que íbamos a querer más y ampliamos el visado a 45 días. Sí. Pasamos un mes y medio en Nepal. Y habríamos pasado más. Nos encantó. La gente de Nepal, sobre todo. El paisaje era espectacular. La comida también. Los momos. No cansaban, los momos. No. Y son unas especie de empanadillas, ¿no? Las empanadillas típicas como una yoza, de la zona. Que se comen también en la India, que se comen también, rellena de diferentes verduras, pollo, diferentes rellenos, buenísimas. Tienen el debate, todos estos países, India, Nepal, de cuál fue el primero que... ¿De dónde vienen los momos? Sacó a la venta un momo. Los de Nepal barren para casa, los de India también, no está muy claro. A ver, en realidad es un tipo de empanadilla, ¿no? Que se parece mucho, por ejemplo, a las gyozas japonesas, a los... Uy, se me ha olvidado cómo se dice empanadilla en chino. Mira que me lo había aprendido, lo estoy intentando recordar. Bueno, ya me acordaré y os lo diré. No puedo ayudarte, amor. Pues son muy parecidas, al final es la misma masa para hacer, ¿no? Y relleno de similar. Sí, en Asia es frecuente este tipo de... Con diferentes salsas, eso sí, pero... riquísimo, que si vais a un restaurante nepalí os lo tenéis que pedir para probarlo. Momos, como el del libro. Y después de Nepal, por cierto, un apunte importante que será interesante de cara al final del viaje. En Nepal recibí una llamada para irme a cruzar el Atlántico a vela. Luego lo contamos, pero estábamos en Marfa cuando recibí helados de frío en una habitación sin calefacción. Sí, en la zona de Mustan, una zona de Nepal que está cerca de la frontera con el Tíbet. Es desértica, hace muchísimo frío porque hay mucho viento.
Y allí recibí aquella famosa llamada de la que luego os hablaré. Porque después de Nepal fuimos a India. India. Ahí sí que teníamos que haber estado más tiempo. India es, Bueno, es que en India enorme e puedes estar una vida inabarcable. entera. Sí, sí. Y de hecho, el viaje inicialmente lo planteamos empezando por India. Ujú. Porque es, digamos, lo que más cerca está de Asia Y lo más con respecto barato. a Europa y lo más barato. Los vuelos más baratos. Era el Holi, ¿te acuerdas? Cuando íbamos Sí. a empezar era el Holi. Sin embargo, tuvimos un acierto que creo que suele ser algo que hacemos bastante bien y es pedir opinión, porque en esto de viajar siempre es bueno saber lo que han hecho otros y sobre todo lo que han hecho otras personas que han viajado mucho y de esta manera, que no tiene nada que ver viajar de mochilero que ir en un viaje en grupo o en un viaje organizado. Y el consejo que recibimos de parte de muchas de esas personas era que quizá empezar por la India era demasiado extremo. Sinceramente creo que lo podíamos haber hecho. Podíamos haber empezado por la India y nos hubiera ido igual de bien y no hubiéramos tenido mayor problema. Pero sí que es cierto que de todos los países visitados, India es el más extremo, El más intenso. el más intenso, el que cambia de manera más radical la forma de pensar y la cultura que tenemos en el resto del planeta. Ya no hablo de Europa o del mundo hispanohablante, hablo en general del resto del planeta porque son 1.500 millones de personas, un subcontinente más que un país y con una cantidad de costumbres que supera con mucho lo abarcable a nivel mental. Yo creo que si hubiéramos empezado por India, no habríamos visitado ningún otro país. Nos habríamos quedado en la India dando vueltas Sí, y visitándolo, que habría sido una experiencia maravillosa, otra experiencia diferente. Pero seguro que nos habría enganchado tanto que nos habríamos quedado ahí dando vueltas en India. puede ser, pero es extremo. Es intenso. Es extremo. Intenso. Extremo. Y yo necesito un tiempo para volver. Es decir, volveré a India no una vez, sino muchas veces, pero lo he comentado antes, necesito dosificar un poco India porque es interesantísimo, pero extremo, intenso, da igual, entendéis el concepto. Por cierto, fueron Pablo Strubel e Itziar Marcotegui, grandes viajeros. Yo creo que sean de los viajeros más famosos de España. Y de los que más nos han ayudado, desde luego. Sí, que creo que además de los primeros, los que popularizaron el concepto de comunicar viajando. Sí, me acuerdo aquel día que quedamos en un... ¿Dónde fue? Por Atocha, ¿no? Sí, una cafetería por ahí, una ¿no? cafetería en Atocha y les planteamos todas nuestras preguntas sobre cómo hacer esto de un gran viaje, que por cierto su podcast es alucinante, así que no os lo perdáis. Y los pobres con una paciencia infinita nos empezaron a responder dudas que ahora después de hacerlo, digo, ¿cómo teníamos esas preguntas? A mí me encantó la primera pregunta que hizo Pablo fue ¿cuánto dinero tenéis? Como diciendo, a ver chavales, está muy bien lo que queréis hacer, pero hay que financiarlo. Show me the money, enséñame la pasta. Como en Jerry Maguire. Y bueno, es verdad que fue una pregunta importante porque habrá que tener una conversación calmada sobre el dinero, pero un viaje de estas características requiere dinero. No hace falta ser multimillonario, ni muchísimo menos. Es pero mucho más barato de lo que podemos pensar en un primer momento porque recordemos que viajamos con calma, viajamos seleccionando qué experiencias queremos vivir, qué experiencias no, qué alojamientos nos vale la pena quedarnos, en cuáles no. No queríamos sufrir, eso lo teníamos claro, pero queríamos vivir la cultura de verdad. Entonces no nos queríamos meter en grandes hoteles lujosos apartados de la ciudad, sino que preferíamos meternos pues en casas que hospedan a huéspedes y que viven con dichos huéspedes. Bueno. Pero necesitáis dinero. Sí, hombre. No se puede negar. Y Pablo hizo esa pregunta que a mí me llamó mucho la atención porque lo que queríamos era hablar de países, pero nos devolvió a la tierra en el sentido de que hay que plantear bien cómo se va a hacer un viaje de estas características y ellos fueron de las primeras personas que nos aconsejaron que le diéramos otra vuelta al país en el que queríamos comenzar. Fue un buen consejo, lo valoramos.
y así lo hicimos. Bueno, pero llegamos a la India, lo disfrutamos. Y nos encantó. Y nos encantó. Y hemos dejado grandísimos amigos con los que seguimos hablando. Sí, creo que de la gente más amable. Familia, de hecho, no amigos. Sí, familia, sí. Rara es la semana en la que no hablamos con gente de allí, pero incluso con un señor que nos llevó en tuk-tuk. Me manda habitualmente mensaje, me pregunta... Hay que responderle. Hay que responderle. Luego le respondes tú. Creo que no te conté. No sé, bueno, para los que nos hayáis seguido en Instagram, subimos una foto con una chica y su madre, que nos encontramos en la calle y estaban cargando bolsas enormes que parecían súper pesadas, y entonces con nuestro amigo Rayu en ese momento, hablando con ellas en hindi, bueno, les ofrecimos nuestra ayuda para ayudarles a cargarlas hasta el metro que iban a coger a esta casa. Y la verdad que nos hicimos muy amigos de ellas, vamos. Ella, a día de hoy, Kiran se llama, me llama todavía hermana, la madre se deshizo en besos y abrazos. Ya ves tú que les ayudamos, nada, que 5 minutos a llevar las bolsas, 10 minutos a lo sumo por la calle. Pues el otro día, lo que llevaban en esas bolsas eran los trajes de novia, porque ella utilizaba varios trajes, porque se casaba. Y nos invitó a la boda, lo que pasa que ya no estábamos en la India, ya teníamos nuestro billete de salida de la India, que es necesario para el visado. Entonces no pudimos ir a su boda, pero nos invitó. Y el otro día me mandó un vídeo sobre la boda. Bueno. Se les veía a ellos con su marido, que no le conocemos, pero bueno. Y en la fiesta, en el baile, la ceremonia y todo. Luego te lo enseño, que no te lo he enseñado. Qué bueno. Fue muy maja esa familia y creo que sirve como muestra de cómo son los indios. En general son así. Enseguida se abren a ti, te invitan a su boda con una facilidad enorme, te invitan a su casa con la misma facilidad. Sí, ¿te acuerdas cuando decía, esta noche os quedáis en mi casa? ¿Te acuerdas? Esta noche os quedáis en mi casa. Y podríamos haberlo hecho perfectamente, sin ninguna duda. Pero ya teníamos el hotel. Pero podríamos haberlo hecho y seguramente hubiéramos dormido mejor en casa de esta señora Seguro. que en el hotel. Porque ojo el hotel de Delhi, ¿eh? Puf. Pero bueno, sobrevivimos, recorrimos todo el norte del país, bueno, todo, es decir, todo en India es cuanto menos atrevido, pero sobre todo la zona de Rajasthan, que nos gustó muchísimo, y luego ya tiramos hacia la parte más famosa de India, que obviamente es Agra, con su Taj Mahal, que dicen ellos. Varanasi, que tenemos que hablar de Varanasi también, a mí no me encantó, me esperaba... otras sensaciones, quizá porque tenía las expectativas demasiado altas. Estuvo curioso, pero sin mucho más. Pero el resto de la India fue maravilloso y sí, efectivamente hay que volver. Después de India, Egipto. Cambiamos de continente. La idea de ir a Egipto también es curiosa porque no aparecía en nuestro planning de países en un principio. Pero teníamos que volver a España porque yo había aceptado cruzar el Atlántico a vela y ya hablaremos tranquilamente de eso, pero no se puede cruzar el Atlántico a vela en cualquier momento. Hay que utilizar unos vientos determinados que solo se mueven de África a América de manera razonable, es decir, sin llevarse por delante el barco, es decir, un huracán en una época determinada. Así que había que volver a España a principios de año, a principios de 2025. Cuando ya supe la fecha, decidimos regresar a España, pero dijimos, oye, ¿y si damos un rodeo? Bueno, la pregunta de Dani fue, la frase de Dani fue, me vas a llamar loco, pero ¿y si pasamos por Egipto antes de ir a España? Y fue un acierto. Fue un acierto volar desde India a Egipto. Nos trataron muy bien también en el país. Aquí sí que no pudimos visitarlo con tanta calma porque teníamos, ahí así que teníamos que volver, entonces... Sí, teníamos 2 semanas, que a nosotros nos gusta estar un mes en cada sitio, o bueno, el tiempo que sea. Pero sí que vimos valió la pena. Lo básico de Egipto. Para que la próxima vez que vayamos a Egipto podamos ir a otras zonas menos turísticas porque ya habremos visto las pirámides, que hay que verlas una vez en la vida. Sí, estuvo muy bien Egipto, nos gustó, también estuvimos muy bien acompañados. Hubo algunas partes, por ejemplo, el tema de que te pidan propina por todo. También hay que ser crítico con esto.
Y a su vez hay que ser comprensivo, porque Es cultural. es cultural, efectivamente. Así que no es que sea una crítica atroz, pero fue Cansa. agotador, sí, en algunos momentos. Y ya de Egipto regresamos a Madrid, pasamos aquí unas semanas de descanso y relajación. También fue muy intenso, más de lo que nos hubiera gustado, porque había que volver a ver a todos los amigos, familiares que habían estado tanto tiempo sin vernos y sin tocarnos físicamente. Y estuvo muy bien, pero fue intenso. Y comenzó el viaje que acabo de terminar. Y ahora hablo en singular porque María se ha quedado como la del muelle de San Blas. Sí, yo esas locuras tuyas te las dejo a ti. ¿Te acuerdas de la canción de Mana? No, cántamela. La de... Ah, ya sé cuál es. La del muelle de San Blas. No La caigo. de sola sí. en el olvido. Bueno, Sí. pues María se quedó en un muelle llamado Madrid, mientras yo me iba a cruzar el Atlántico a vela. Salimos, porque fui en una tripulación con otras personas, éramos 6 en total en el barco. Salimos desde Sevilla, navegamos el Guadalquivir completo hasta llegar al Atlántico, a la zona de entre Huelva y Cádiz. De ahí estuvimos 5 días navegando hasta Lanzarote, y tras hacer un descanso rápido en Lanzarote, sobre todo para coger víveres, que era la idea principal, iniciamos la travesía dura del Atlántico hasta Antigua y Barbuda. En total fueron 26 días de travesía sin ver el mar, o sea, sin ver el tierra, perdón, durante... Sí, Mar, viste que sin Mar, parar. Me harté. Estuve, sí, sobre todo sin ver tierra fueron 21 días, desde Lanzarote hasta Antigua y Barbuda. El último que vimos fue Fuerteventura, que es el último faro que... además me tocó verlo durante mi guardia de noche y vi como de golpe la luz del faro se apagó. Y desde ese momento hasta la siguiente silueta de isla que vimos pasaron exactamente 21 días, 3 semanas, prácticamente no vimos ningún barco, y dedicaremos un podcast largo y tendido a hablar de ese viaje porque tiene mucho que contar. Después de llegar a Antigua y Barbuda estuvimos navegando durante un par de semanas por el Caribe, pasamos por Francia porque fuimos a San Martín, que es una isla de ultramar francesa, la mitad es francesa, la otra mitad es holandesa, y por último llegamos a República Dominicana, que es desde donde he vuelto hace escasos días. ¿Cuánto tiempo llevo aquí en España? ¿Una semana? Menos, ¿no? Bueno, no, justo una semana, volviste el miércoles. Volví el miércoles o el jueves, sí. Bueno, sí, justamente llevo como una semana aquí en España y ahora toca asentar y preparar nuevas aventuras porque Y comenzar. Esto no va a quedar aquí. Necesitamos seguir viajando, viviendo lento y escribiendo, que nos apetece mucho. También hablando, hablar es importante. Ujú. Y es a lo que nos vamos a dedicar durante todo este tiempo. Ese ha sido el resumen rápido de nuestro viaje. Rápido, 1 hora. Joder, como lo resumamos todo así. Pero ha sido un viaje maravilloso, una medio vuelta al mundo excitante. Y esperamos tener tiempo y tener ganas para ir resumiendo cada uno de los países que hemos visitado y también para hablar de otras cosas, porque no queremos simplemente que el podcast sea un abuelo batallitas contando historias, sino que tengamos espacio para hablar de otros asuntos que también serán interesantes. Bueno, os queremos agradecer a todos los que hayáis llegado hasta aquí escuchándonos, contándoles nuestras batallitas. Recordaros que nos podéis seguir en Instagram, en Las Esquinas Más Perdidas. Estaremos súper contentos de hablar con vosotros por ahí, por todos los mensajes. Si tenéis preguntas, sugerencias, cosas que queráis que comentemos, si queréis participar con nosotros, cualquier cosa. Estamos en contacto con todos vosotros por las redes sociales. Y pues nada. Estaría bien crear una sección de preguntas, pero sobre viaje no, sobre el amor, por ejemplo. Lo que ellos quieran, cada uno lo que quiera.
Preguntas sobre qué hacer con mi pareja. ¿Quieres montar un consultorio? Es que siempre he tenido alma de tarotista, un poco. Y de Celestina. De Celestina también. Y bueno, si tenéis alguna pregunta del viaje, María os la responde. Pero todas las demás preguntas sobre amor, sobre qué queréis hacer con vuestra vida, yo me encargo, sin ningún problema. Además las resuelvo aquí en directo. Bueno, en directo. En directo va a ser complicado, pero me comprometo a resolveros cualquier duda que haya en ese tema. Bueno, muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Un abrazo a todos. Ahora hay que poner una musiquilla, ¿no? Sí, pero espérate. Pero ¿qué música vamos a poner? Tin, 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 tin. ¿La quieres cantar tú? Bueno, ahora sí, corto. Las esquinas más perdidas, con María Machado y Dani Herrantez.